que olvidamos, como se dijera en un texto anterior, había acusado el golpe de la trama delictual que significó el robo a la ley reservada del cobre, ese que jocosamente llamó a la prensa el Milicogate, un país que le perdonó todo a estos valientes soldados, excepto la apropiación de dinero del erario público. Aún no se recuperaba de la herida a nuestra débil enclenque democracia cuando un agente bancario de la remota Magallanes encontró extraños movimientos de dinero en cuentas ligadas a Carabineros de Chile, una bomba de insospechadas consecuencias. Y le damos inicio a una nueva sesión en vivo de The Libro Show, como siempre desde espacioforestal.cl en Merced 76, Comuna de Santiago, para hoy hablar del caso de Carabineros. Si primero fueron los militares, hoy son los carabineros que se apropiaron de unos poquitos pesos, una cosa poca. Y para eso vamos a hablar a razón de Mi Orden, Mi Patria, escrito por el periodista Mauricio Belbel, a la cual le damos la bienvenida. Mauricio, bienvenido. Hola. Mauricio, siempre quiero, antes de entrar al contenido mismo del libro, hablar del desarrollo del mismo. ¿Cómo nace la idea de, primero, tú fuiste parte de la investigación que dio origen a... Uy, se me olvidó el libro. El Milicogate. El caso del Milicogate. Traición a la patria. Traición a la patria, perdóname. No, está bien. Traición a la patria. Y de pronto llega a una trama que se ve aún más enrarecida, o sea, es más enrarecida que el mismo Milicogate. ¿Cómo llegas al Paco Gata o al desarrollo del mismo? Bueno, la verdad es que yo había estado 2 años estudiando o investigando el tema del Milicogate, la corrupción en el ejército, y no quería saber nada más de corrupción uniformada, pero los editores de Aguilar, de Penguin Random House, me sedujeron con la idea, en el fondo, o me convencieron que era bueno contar esta historia. Me fui involucrando en esta historia de la corrupción en Carabineros, y la verdad es que es una historia bastante distinta en algunos puntos a la corrupción en el ejército. Era una historia de partida en que la corrupción o esta banda era bastante jerárquica, ¿no? En el ejército eran varias bandas que se dedicaban a defraudar los fondos de la ley reservada del cobre. En el caso de Carabineros era una mafia, una banda que tenía una estructura muy jerárquica. Y lo otro es que eran muchos involucrados, estamos hablando de unos 130 involucrados, y en el fondo lo que estamos hablando es de que no era un secreto, este era un secreto a voces, ¿no? Era casi algo totalmente conocido. Y a la medida que yo me iba involucrando en esta investigación, cada vez me parecía más que era como una historia como, no sé, si ha visto esta serie Breaking Bad, Sí. Narcos, El Patrón del Mal, tenía muchos de esos elementos, ¿no? ¿Y te fuiste sorprendiendo con en cada paso que dabas en la investigación? Porque entrábamos con la idea de que alguien en la remota Magallanes dijo: oye, estos movimientos de plata son medio extraños, lo voy a denunciar. Y de pronto esta bomba explota. ¿Te fuiste sorprendiendo en cada paso, en cada cosa que encontrabas? La verdad es que cada vez, y el libro está hecho así, cada vez uno se encuentra una montaña más grande. El libro, Mi Orden, Mi Patria, parte con la historia del coronel Héctor Nail, quien tenía, y esto es literal, tenía 600 millones de pesos debajo del colchón, en su departamento, en efectivo. Imagínense lo que es tener 600 millones así, fajo. No era debajo del colchón, era un buen colchón. No, claro, era un buen colchón que tenía, no, pero esto era debajo de en la bodega de su edificio, que es un edificio que queda muy cerca, en Plaza Italia, ¿no? Ajá. Lo que quedaba. Y luego, bueno, la historia va siguiendo, y después resulta que al poco andar de que se estalla la investigación llega el general, ya no coronel, general Echeverría, Flavio Echeverría, y confiesa que él se quedó. Él dice: yo me quedé con 420 millones. Es lo que confiesa, ¿no? Para entrar a conversar. Bueno, y la historia empieza a subir como de nivel, como que nunca acaba, ¿no? Como que siempre nos vamos sorprendiendo hasta que terminamos hablando de 28.000, 30.000 millones hoy confirmados de pesos defraudados, aparentemente, según la investigación judicial, pero que aparecen estos otros 23.000 hace poco, que no se sabe si están o no están, si fueron robados o no fueron robados, porque han desaparecido todos los documentos. Y al final, mencionas un secreto a voces, pero un secreto a voces que en el fondo, y haciendo memoria en entrevistas anteriores que has hecho para la prensa,
alguien se le ocurrió hacer la pega. Claro, bueno. Alguien se le ocurrió hacer la pega en un agente bancario en Magallanes. Claro, mira, esto era un secreto a voces y era imposible que no se supiera. De hecho, hay una historia que es muy dramática, que a mí como que en parte me conmueve, ¿no? Había un coronel de carabineros, ¿ya?, que tenía a la esposa con metástasis y a la hija con cáncer al cerebro. Entonces este coronel decide ir a hablar con un antiguo compañero de promoción que estaba metido en esta página. Y él sabía que estaba metido, si no sabía lo intuía en alguna parte, ¿no? O sabía que tenía redes, ¿ya? Y efectivamente este otro coronel, su antiguo compañero de curso, estaba involucrado y le dice: perfecto, yo te paso dinero, pero eso tiene un precio, ¿ya? Es con devuelta de mano. Entonces al final este tipo que tenía a la esposa y a la hija con cáncer muriendo, hace lo que sea para poder salvarlo. Esta es una situación muy dramática, muy mala, y finalmente a través de él se defraudan 600 millones de pesos y él se queda con 60 para tratar de pagar el dividendo, los remedios, en fin, todo lo que implica una situación tan dramática. Un verdadero pacto con el diablo. Exacto, tú has dicho esa palabra, pero que en realidad, pero que yo digo, pero siempre sabemos, ¿quién va a acusar con el dedo a ese tipo si está en una situación imposible, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es como tú dices, era un secreto a voces, ¿ya?, donde es imposible que los ejecutivos bancarios de los ciento y tantos involucrados no se dieran cuenta de que había movimientos extraños. Y al final solo un ejecutivo, que recordemos el nombre porque se lo merece recordar, que era Nelson Soto Millanca, ya, un simple ejecutivo de Punta Arenas, bancario del Banco Falabella. Él se da cuenta que hay un depósito por unos 40, 50 millones de pesos en la cuenta de un capitán de carabineros, y el depósito por el sueldo. Dice: no, esto no puede ser, a nadie le depositan un sueldo por 50 millones, y le cierra la cuenta y reporta la operación. Y gracias a Nelson Soto, ¿ya?, después de casi 10, 12 años, este fraude se descubre. Y los chilenos logramos evitar que se siga robando esta cantidad gigantesca de dinero. Recordemos que se estaban robando hasta 3.500 millones de pesos por año. Por año. Y después los reportes de prensa era básicamente: tenemos nuevo cómputo, así como la Teletón. Sí, claro. Entonces era, si no es por Nelson Soto, todavía estaríamos aquí, en fin, complicado. Y de hecho, por la denuncia misma de Nelson Soto, también había como la crítica misma hecha a la unidad de análisis financiero, y recordando también con el caso de Milico Gate. Sí. Citando: la UAF recibió diversas alertas sobre la conducta del cabo Juan Carlos Cruz en el casino Monticello, donde este suboficial de ejército apostó en 6 años 2.368 millones de pesos en los tragamonedas, junto a su pareja Elizabeth Vega, quien gastó otros 350 millones en ese centro de diversión. El propio casino Monticello denunció a Cruz ante las autoridades del Ministerio de Hacienda. Ni ese hecho logró que la UAF investigara con celeridad al hombre clave de los desfalcos del Milico Gate. También, o sea, en el fondo, aquí las instituciones, citando al presidente Lago, aquí las instituciones no funcionaron. Fallaron todas. Fíjate que hay una anécdota que es brutal, ¿eh? Una anécdota que resume toda esta historia, que yo creo que si fuera una serie de televisión sería como la escena clave de la historia. Atento, Netflix. Fíjate que la mayor parte del desfalco se hace a través de cuentas bancarias de Banco Estado. La casa matriz de Banco Estado está, para los que son de región, en otra parte, pero está ahí en bandera con Alameda, ¿no? Entonces iban los muchachos... Centro Cívico de Chile. Exacto. Entonces iban los oficiales, ¿ya? Sacaban el dinero, estamos hablando que sacaban 20, 50, 30 millones de pesos, que no se pueden sacar en una billetera, ¿no? Claro. Entonces los sacaban... Imagina la billetera. Una cosa así. Claro, un pantalón grande. Claro, claro. Medio bolsillo. Claro. Entonces las sacaban en mochila, ¿ya? Y se iban con las mochilas al frente, se iban al estacionamiento de la moneda y se repartían el dinero en los estacionamientos de la moneda, 2, 3 pisos abajo de la oficina del ministro del Interior. Eso te resume todo el desmadre de esta situación. O sea, en las barbas, en las narices, debajo de la suela del ministro del Interior se estaba produciendo el mayor robo
en la historia de Chile. ¿Y qué juicio le puedes dar a eso? No sé, piensas que no me van a pillar, y si me pillan, la voy a sacar barata. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de esa gente y haberlo hecho en las narices mismas de la moneda? Bueno, yo no sé qué pasó en la mente de ella. O qué puedes suponer. Pero lo que sí, mira, otra cosa, yo creo que muestra la absoluta falta de control civil sobre el mundo militar y sobre las finanzas del mundo militar. ¿Ya? O sea, piensa, esto es Carabinero, que tú estabas leyendo recién la historia del Cabo Cruz, que recordemos, Juan Carlos Cruz era un cabo involucrado, no en este caso, sino que en el Milico Gate, en el caso de corrupción en el ejército, y ese cabo se gastó o apostó, no más que se gastó, apostó 2.400 millones de pesos en el Casino Monticello. Mira, esos son los sueldos de los presidentes de la República desde Elwin hasta Piñera todos los años, todos los meses, desde el 90 para acá. Y eso es lo que gastó un cabo de ejército, un buen negocio. O sea, un tipo que no tuvo en su juicio el valor del dinero. Él simplemente gastó, Es que como una gran bolsa sin fondo. Él dice eso, fíjate que él dice esa frase. Cuando le interroga a la policía, él dice, le perdí el sentido al dinero. El sentido del dinero. Y además reconoce que una vez, o se acuerda que una vez se gastó 60 millones de pesos en una sola noche. Una noche. Y uno piensa, y la denuncia le hizo un casino. que el casino en el fondo, deja que gaste, si no importa. Bueno, está de más decirle a los presentes que quien quiera hacer alguna intervención, por favor, que levante la mano. Así hacemos más dinámica la conversación. Entregue el nombre del otro. Entre el nombre del otro y sobre clan y... No. La mafia de la Intendencia. Hoy la Dirección de Finanzas de Carabineros. ¿Cómo se conformó la Intendencia de Carabineros? No, lo que pasa es que Intendencia es el nombre que se le da a las áreas de finanzas y administración en las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y se le llamó la mafia de la Intendencia porque, bueno, era una red que operaba desde ahí, ¿no? Pero ellos no solo, ya que decir, era un fraude bastante simple. Lo que hicieron fue crear un sistema informático que tenía un error, que si tú tomabas un root y le cambiabas un número, le ponías un punto, ¿ya? No quedaba registrado en Carabineros, pero sí se hacía la transferencia bancaria. Un root falso. Claro, no sé, tu root en vez de ponerle guión K, por decir algo, le ponemos guión 0. Era un root que no existía, pero sin embargo la operación se hacía. Y de esa forma se fueron depositando en sus propias cuentas corrientes del Banco Estado, de otros bancos, ¿ya? Cientos de millones de pesos. Se aprovecharon de ir de vacaciones por Europa en moto, ¿no? Al Caribe, a Panamá. ¿Cómo se hicieron en América? No, la pasaron súper bien. Por lo menos la pasaron bien. Qué bueno. Gracias. Pero no fue el único desfalco, también hubo desfalco, fíjate, con los desahucios. Había una persona, por ejemplo, un oficial de Carabineros, que recibió 6 desahucios y seguía activo. ¿Ya? Desahucios por 240 millones de pesos. Una cosa poca. Una cosa poca. Y ese era uno, había varios más, digamos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue en el fondo, era la Dirección de Finanzas y tomaron los recursos e hicieron con los recursos del Estado, de todos los chilenos, lo que se les ocurrió. O sea, hicieron realmente lo que creyeron que era más útil para sí mismos. Hay algunos de los involucrados que dicen que hacían operaciones hasta por 500 millones por mes. Fíjate que había 2 comerciantes, tú no tuviste ese dato, quizás te había mejor, la librería, pero en fin. Pero había 2 comerciantes de calle, había 2 comerciantes de calle Bandera, ¿ya? Que tenían un negocio de artículos de computación. Y a través de ellos les entregaban cheques fraudulentos, y a través de ellos pasaron 5.000 millones de pesos. Es una cifra tan grande que, para que la gente lo entienda, lo que cuesta construir un colegio bicentenario nuevo son 5.000 millones de pesos. Wow. O sea, si tú quieres construir un colegio donde estés 700, 800 niños, eso es lo que se pasó, se desfalcó por ahí. Un colegio bicentenario. Claro. Y todo el Paco Gate son alrededor de 5 o 6 colegios bicentenarios. Y pueden ser más todavía. Y puede ser más aún el fraude, claro. Voy a citar nuevamente el libro. El capitán Carlos Rojas, quien apareció recibiendo millones de pesos en los primeros registros encontrados, fue citado el 3 de marzo a las oficinas del OS7 en Avenida La Paz. El oficial sabía que estaba atrapado, y nada fue igual desde entonces, para nadie. Y son palabras del capitán Rojas.
Robinson Carvajal, que era mi jefe en el departamento de presupuestos y finanzas, me dijo que mi comandante Héctor Nail no podía entregar dinero, confesó el oficial, ante las pruebas bancarias en su contra. Luego explicó cómo se ligó al fraude. En el año 2014 mi coronel Nail depositó aproximadamente unos 70 millones de pesos en mi cuenta del Banco de Chile. Yo debí darle un porcentaje de esa cantidad a mi comandante Robinson Carvajal. Es una maraña bastante amplia la que aborda el Paco Gate. Pero hay otras cosas, cuando esta gente va a declarar, algunos de ellos, fíjate que iban con mochila, y en esa mochila tenían 30, 50, 80 millones que devolvían en efectivo. O sea, estaba hablando de un nivel de locura y de dinero que va para acá, que va para allá. Imagínate que iban a la OS7, que era acá en Avenida La Paz, está cerca de la Florista, ¿ya? Y iban con mochilas con dinero y devolvían el dinero y lo ponían arriba de la mesa. Ya, está bien, me robé 700 millones, aquí hay 80. Como pensando, no me va a pasar nada. No, porque de esa forma reparan el mal causado, ¿no? Es una atenuante para la pena. Ajá. Entonces se revolvían de 30. ¿Cuál quiere decir que manejaban dinero de estajo, ¿no? Lo que quiere decir es que manejaban dinero de estajo. La pérdida del sentido del dinero. Exacto. Saltándonos nuevamente, la confesión ante el país fue inevitable. La noche del 6 de marzo de 2017, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se paró frente a las cámaras de televisión y desnudó la crisis. Los hechos dan cuenta de la comisión de eventuales delitos por oficiales del escalafón de intendencia, alertó. Flanqueado por sus hombres de confianza, el antiguo director nacional de inteligencia agregó que ya había perdido el retiro de 9 sospechosos, precisando que ese número seguramente crecería. Estamos dolidos, avergonzados. Es una situación no deseada que viene de años anteriores a 2015. Nos hemos encontrado casos de 2016 o 2017 hasta este minuto, subrayo. Esa es la confesión ya con el caso ya en las narices del mismo general director. Claro, efectivamente, pero después, bueno, sí se encontraron un par de casos de 2016, ¿ya? Creo que fueron, si no me falla la memoria, otros 1.200 millones más defraudados. Y la verdad que sí, que toda la situación de Carabineros fue impresionante, ¿no? Y después cuando ya vino la operación Huracán, vino todo el resto, ¿no? Que se está investigando si hubo un link, un vínculo, digamos, entre lo que fue Huracán como una forma de tapar este caso, digamos. Pero la misma Huracán, claro, Recordemos que Operación Huracán es cuando se imputa a 7 o 8 comuneros mapuches de estar comprotando para hacer una red internacional de terrorismo, y era todo falso, ¿no? Claro, y tenemos al supuesto profesor Smith, y claro, así que teníamos CSI en la Araucanía. Claro, había logrado hackear WhatsApp y Telegram. No, hay gente que uno se pregunta, ¿qué hace aquí? Claro. Pero ya vamos a entrar en ese punto, obviamente. Estoy muy asustado, siento que me siguen, veo los mismos autos que me están acechando. De hecho, debo comentarle que después de la audiencia en el Tribunal de Garantía, apareció un sujeto en mi departamento. Reveló, por ejemplo, el teniente coronel Pedro Valenzuela al fiscal Eugenio Campos. Hay mucha gente que ya confesó a esta altura por miedo, por la persecución de sus mismos compañeros de armas. No sé por qué habrán confesado todos, imagino que algunos sí, otros porque, mira, por ejemplo, los que eran los cuentacorrentistas, muchos van a tener penas muy bajas, por tanto ellos optaron por confesar todos, ¿no? Y ahí hay unos 80. La verdad es que casi todos confesaron, salvo unos muy pocos, pero al final terminaron todos confesando, ¿no? Esa fue también otra diferencia con el Milico Gate. En el caso del ejército, los militares fueron o han sido mucho más difíciles de que confiesen, aunque finalmente muchos ya también lo han hecho, pero con verdades más a medias. Yo creo que aquí confesaron bastante más brutalmente. Como para minorar sus penas. Claro. No, además porque era imposible negarlo, si los depósitos estaban en las mismas cuentas corrientes. No era dinero que habían pasado por el lado, estaban en las cuentas corrientes. Entonces era muy fácil decirle a ellos, ¿usted de dónde sacó 100 millones? ¿Usted de dónde sacó 700 millones? ¿Por qué usted tiene 800 millones en su cuenta corriente? Era bastante simple, ¿no? Es como, yo soy librero. No. Exacto, tengo una librería. Tengo una librería. Bueno, pero era el caso del carabinero que se había ganado el loto, ¿eh? Aclaremos eso. Ya. Bueno, él sí se lo ganó. Él tenía como certificar. Por favor.
Y en estos casos que uno siempre siente temor, impuesto interno no intervenía, no se da cuenta cómo un oficial tenía tanta plata. Bueno, hay una falla, yo creo que hay una falla porque evidentemente ningún funcionario público puede manejar tanto dinero. Ningún funcionario público tiene capacidad de manejar una cantidad tan gigantesca de dinero, ¿no? Entonces, salvo que tenga una herencia, que tenga, no sé, algo, pero evidentemente no funcionó tampoco el impuesto interno, no funcionó. Porque pensemos que hubiera pasado si en vez de un desfalco hubiera sido gente que estaba comprada, sobornada por narcos. Y el sistema estaba fallando igual. O sea, no es solo que desfalcaron, sino que muestra que el sistema fallaba, el sistema de inteligencia fallaba. Lo mismo en el ejército. Si en vez de ser gente que estaba robando, hubiera sido gente que estaba siendo pagada, ¿ya? Financiada por una, entre comillas, potencia extranjera. ¿Ya? Entonces, al menos el sistema no funcionó. ¿Ya? Entonces hay una falla del sistema. Porque, o sea, por ejemplo, Banco Estado. ¿Cómo el Banco Estado nunca se dio cuenta? O sea, si tengo 100 personas que están ligadas a Carabineros, que están recibiendo sueldos de 50 a 100 millones, algo raro hay, ¿no? Algo raro hay. Como dijera sabiamente Bombo Fica, sospechoso. Eso. Sospechoso, Sí, dejémoslo ahí. Estamos en la librería. Sospechísimo. Sí. ¿Alguien más quisiera decir algo? A estas alturas y de acuerdo a lo que tú has investigado, independiente de lo que vaya a decir los tribunales, que lo más probable es que no digan nada, ¿es creíble que la comandancia en jefe no sepa, no haya sabido, no tenga injerencia? Cuesta creerlo. Yo creo que cuesta creerlo porque estamos hablando de... Bueno, mira, lo voy a resumir o lo voy a decir de otra forma. Cuando Flavio Echeverría, que era el general a cargo de la Dirección de Finanzas, llega a declarar por primera vez ante el fiscal Campo, lo primero que dice es una frase que también es de película, ¿no? Dice: yo soy el asesor financiero del alto mando. Esa frase lo resume todo, ¿no? O sea, uno de ahí para allá se puede imaginar lo que quiera. Ahora, la cosa es que una cosa es lo que él diga y otra es la verdad judicial, ¿no? Y bueno, eso yo creo que va a quedar un paso bien largo. Pero bueno, ya estamos viendo que... Mira, ya hay varios generales detenidos en el ejército que han estado detenidos, ¿no? Ureta en el caso del médico Gate, Flavio Echeverría en el caso del Paco Gate, el general Lula en el caso de Huracán. Hay un problema con los generales. Tenemos un problema. O sea, yo no recuerdo otra época de la historia de Chile en que hubiéramos tenido 3 generales presos por temas de corrupción o de lo que fuere. O de lo que fuere, ¿no? De verdad que no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sacando el tema de derechos humanos, ¿no? Pero sin contar derechos humanos, temas de historia de corrupción en que estoy metido, corrupción procesal en el caso de Huracán, o corrupción financiera, digamos, en el caso de Paco Gate y Mónico Gate, es increíble. Es bien increíble. Y hay que tomarle el peso, yo creo. ¿Alguien más? Exclusivamente existió una auditoría efectuada en 2012 al Departamento de Tesorería y Remuneraciones, corazón del fraude. Por cierto, nadie detectó las millonarias malversaciones. En realidad, la mayor de todas las operaciones atingió a pagos por 3.500.000 pesos a la empresa DirecTV por la contratación del canal del fútbol CDF Premium y las señales HBO Max y Fox Sport. Había que tenerlos entretenidos. Claro, lo que pasa es que la Contraloría, mira, acá aclaremos una cosa, la Contraloría, el número de personas que se dedica a fiscalizar los temas de Fuerzas Armadas, por lo menos hasta el año pasado, eran 13. Un número bastante pequeño. Luego, la fiscalización que hicieron, lo único que encontraron fue unos pagos menores, unos problemas menores con los pagos, y dentro de eso, que es un poco ridículo, 3 millones que se habían pagado para que tuvieran canal del cable, ¿no? Y la Contraloría le objeta que estuvieran contratando el canal del fútbol, ¿no? Pero aparte de eso, la verdad es que Contraloría no encontró nada. Y no fiscalizó nada, entonces ahí también hay un problema gigante, ¿no? También tienen otros pagos irregulares que también lo citan en el mismo párrafo. Los pagos irregulares incluyeron, entre otros objetos, la compra de un microondas para la editorial Televisa en Chile, un set de pingüinos de lápiz lazuli para el animador Mario Kreuzberger
y un polerón para el director ejecutivo de Megavisión, además de presentes para bodas y zapatos de lujo para las esposas de diplomáticos extranjeros asentados en Chile. Y eso ocurrió, y me hace recordar también la citación a declarar como testigo a Mario Kreuzberger precisamente por esto mismo. Sí, claro, eso eran aparentemente gastos de representación que se usaron en regalos que no correspondían, ¿no? Ay, Pero también está un polerón al director ejecutivo de Mega. Pero eso suena más bien a hacer un poco de ruido para que no se note qué es lo que está pasando de fondo. No, yo creo que te muestra, porque, a ver, los fondos públicos no son para comprarle zapatos a las esposas de los embajadores extranjeros, ¿no? Entonces, lo que te muestran es que en el fondo los tipos creían que el dinero era de ellos, ¿no? Y que podían hacer con eso lo que quisieran. ¿Ya? Eso sí tiene que ver con la operación que se le imputa sobre todo al general Gordon, ¿no? Al general Gordon. Saltándonos nuevamente en el tema del libro, después de un viaje a Punta Cana en mayo de 2014, cuando la relación entre Sonia San Martín y Nelson Valenzuela estaba decayendo, el exfuncionario de Carabineros llegó hasta las cabañas de Villarrica con 5 bolsas de papel craft. Tenían 70 millones de pesos y me dijo que había hecho un negocio. Le sugerí que depositara el dinero, pero él lo guardó con llave en un baño que no ocupábamos, contó la mujer, quien desde ese incidente comenzó a dudar abiertamente de las operaciones de Valenzuela, según declaró a la justicia. Esto, como lo dicen muy bien, muy serie gangsteril, de guardar el dinero, lo escondámoslo en el baño. ¿Qué peor lugar o qué mejor lugar? En cualquier caso. Claro, escondamos toda la... Escondamos. Sí, Y de ahí el cianuro, o de ahí imaginación, no sé, como para salvar la honra. Sí, claro. Sí, la verdad es que bueno, son todas estas historias, ¿no? Está lleno de esas historias, está lleno de un libro que... Mira, una de las cosas que me interesó del libro, al escribirlo, es no tanto contar el fraude y la operación financiera, que está narrado también, pero narrar el mundo del fraude, meternos en el mundo de los que defraudaban, meternos en la operación, meternos en su vida. Eso creo que fue una de las cosas que quise hacer con este libro, ¿no? Poder meternos ahí en qué estaban estos muchachos, digamos, estos muchachos de Verde Oliva. De Verde Oliva. Y en el caso del general Gordon, perdón, no, Villalobos. El anterior al general Hermes Soto. Anterior, acuérdate que estuvo Penetra. Pero anterior al general, pero era la cara visible. No le costó el puesto por alguna razón que nadie aún entiende del por qué Bachelet no lo destituyó del cargo. Pero llegamos al ya asumido segundo gobierno de Sebastián Piñera, y citando nuevamente el libro: el mando policial estaba desbordado por las malversaciones y los montajes. Era tiempo de adoptar decisiones, las mismas que jamás quiso tomar la presidenta Michelle Bachelet, quien confió hasta el final en el general Bruno Villalobos, su antiguo jefe de escoltas en el año 2006. Piñera, sin esas lealtades de por medio, no tardó en desnudar su preocupación y la frase fantástica: "Vamos a conversar", dijo informalmente al general Villalobos en su primer y televisado encuentro protocolar en La Moneda, lo que obviamente detonó que al día siguiente presentara su renuncia. Claro, Villalobos y Blue renunciaron. Y bueno, fue una salida bastante poco decorosa, ¿no? Yo creo que son dos generales que van a estar ahí. Son dos generales de inteligencia. Villalobos había sido general de inteligencia, ¿no? Entonces, uno dice que un general de inteligencia no se da cuenta de que está pasando una cosa así, ¿no? Sí, fueron dos salidas muy indecorosas, y muy indecorosas porque más se vinculó con todo este escándalo de la Operación Huracán, del famoso profesor Smith, este tipo que decía que era ingeniero, que no era ingeniero, que le habían regalado el título a su abuelo profesional, que era rector de una universidad, que trató de convencer a todo el mundo que tenía un software que podía hackear a Telegram y WhatsApp, en fin. También tocas, fuera del caso del Milico Gata, la conexión con la Operación Huracán, fuera de en el que lo unió cierta gente, comenzando por el mismo general Villalobos, quien dirigió quien dirigió inteligencia. ¿Cuál es el verdadero vínculo con la Operación Huracán? Bueno, no sé si hay un vínculo... O un vínculo patente.
Yo creo que bueno, hay un vínculo temporal que hace que uno y que cualquiera sospeche de por qué una operación tan burda como Huracán existió, ¿no? Huracán, recordemos, es la operación en que se imputa a unos comuneros mapuches de estar preparando casi una banda terrorista internacional, que después se descubre que todos los mensajes por WhatsApp habían sido plantados, ¿ya? Y que el famoso software de ubicación, que se llama del profesor Smith, no existía, ni siquiera existía el software, sino que habían hecho los informes, pero que no había ningún software, ¿no? Y yo creo que también hay una crítica a los medios de comunicación. Recordemos que todos los medios de comunicación dieron por cierta esta noticia. Incluso el Canal 13, el famoso Tío Emilio, prácticamente quiso limpiar y blanquear y decir que tu ubicación funcionaba, que estaba siendo hackeada, ¿no? Que me parece que es complejo, que los periodistas tienen que ser un poquito más rigurosos, sobre todo en televisión. Y bueno, yo creo que ahí lo que sucedió fue que fue una operación muy burda, pero lo increíble es que esa operación no se habría descubierto si no hubiera sido porque estos policías también trataron de implicar al fiscal que investigaba el caso, ¿ya? Y lo acusan de mantener un amorío con otra fiscal. Y este fiscal tuvo que desdecirse porque parece que su esposa lo estaba tratando, ¿no? Entonces... ahí empiezan a investigar. Como no, mi amor, es mentira. Claro, entonces pon la querella, dijo, ¿no? Entonces eso parte así y de esa forma se empieza a revelar, digamos, que todo esto era falso. Y recordemos que pasó algo muy grave. Recordemos que cuando va la policía de investigaciones a incautar los computadores en Carabineros, ¿ya? Se ponen y bloquean los Carabineros todo el aire, no dejan pasar a la policía de investigaciones. Fue prácticamente un motín en democracia, algo extremadamente grave. ¿Por qué? Porque probablemente sabían que había habido un fraude gigante. También incluía en una declaración que alguna vez la dio Pamela Giles en el cable, porque bueno, en realidad cito a Pamela Giles porque de ella lo escuché, la ida de Mahmoud Alewi a Argentina para ver el tema de un remozado plan Cóndor para este plan internacional terrorista mapuche, lo que sea, y que fue un gran Tony hecho por el gobierno en el otro lado de la Argentina. Sí, claro, pero además fíjate que era tan burdo todo, ¿no? O sea, de partida los mensajes entre los mapuches eran en español, no en mapudungún, que es su idioma. Dos, los mensajes estaban puestos, y era muy fácil verificarlo, después de que los tipos estaban detenidos. Tres, los tipos no usaban WhatsApp. Cuatro, lo hacen de los computadores de la policía, o sea, dejando toda la evidencia. O sea, entonces uno se pregunta, ¿cuántas más de estas operaciones hubo anteriormente? ¿Alguien más quisiera decir algo? Por favor. Mauricio, bueno, primero que nada, felicitaciones por tu labor. Tengo dos preguntas, tu labor periodística. Dos preguntas. La primera es, ¿qué tan lejos estamos de países como Colombia, México, donde este tipo de cosas expande cada día y está muy desarrollado ya el tema de las mafias, la corrupción entre mafias, entre la mafia y el Estado? Acá todo esto no hemos hablado de la responsabilidad, hemos hablado de la responsabilidad de los periodistas, de los militares, carabineros, pero no hemos hablado de la responsabilidad que tienen los políticos. De hecho, a mí me parece que Bachelet pasa a jabonar en este caso y no se ha responsabilizado fuertemente el rol que ella pudo haber tenido en esto. No digo en pensar este caso ni en haberlo planificado, no estoy hablando de eso, pero ella estuvo 2 periodos en el gobierno y nunca se supo nada aparentemente de esto, siendo que ella viene de una familia de militares, tiene un acercamiento mayor que el que pudiera tener cualquier civil estando en el alto mando del país. Eso por una parte, o sea, ¿cuál es la responsabilidad que tú le das a los políticos? ¿Qué tan lejos estamos de países que nosotros mismos miramos en menos por su alta corrupción, como Colombia, México? Porque lo digo porque cuando se publican estos libros uno tiene la impresión de que la cuestión se terminó, porque como que se destapó y se terminó,
Y no, y seguimos viendo que se siguen destapando y habiendo más escándalos. Y bueno, mi segunda pregunta o comentario tiene que ver con justamente con cuál es tu visión respecto del periodismo también. O sea, da la impresión que todos estos casos se destapan a través de libros, pero los medios de comunicación no se hacen cargo de este tipo de cosas. Tenemos a Alejandra Mato y otros que destapan este tipo de escándalos, pero los medios mucho más masivos que llegan a muchas más personas, que no llegan a las élites, que son los que leen este libro, bueno, esa gente no se da por enterado, porque estos medios al final no investigan. Yo creo que... Fernando Paulsen, gracias. No. Claro, me di como mismo. Estoy de acuerdo. Sí. No, mira, para ser breve, yo creo que creo que es muy malo lo que sucedió en general con el tema de las platas políticas y con las investigaciones de corrupción. Creo que la actuación del fiscalado, el fiscal Guerra es muy penosa, va a ser muy penosa para nuestra democracia, con el tema de la ley de pesca y eso. Creo que se está dando una señal de que es posible que haya corrupción en el país, que no haya sanciones, o que al menos las sanciones sean de una clase de ética, como en el caso de Penta. Dos, el periodismo de investigación, claro, que lo realiza CIPE, lo realiza Radio Bio Bio, lo realiza en alguna pequeña medida también de Clinic y nada más. El resto más es periodismo de investigación y por lo tanto es una situación compleja. Eso es bastante igual el resto de América Latina también. No son muy pocos los nichos de periodismo de investigación porque es caro, porque es lento, porque genera conflicto y problemas. Así que no, yo no creo que tengamos un periodo de mucha tranquilidad en términos de corrupción, creo que se van a seguir repitiendo los casos de corrupción. Y básicamente porque además creo que hoy día lo que va a suceder es que se tienen que renovar 8 miembros de la Corte Suprema y tengo el temor de que los que lleguen a la Corte Suprema sean quizás quienes, al igual que quizás otras autoridades, estuvieron dispuestas a llegar a un acuerdo en los casos de corrupción con el poder político. Y respecto de la responsabilidad del poder político, Es que ese es. Tocando el tema de la labor del periodismo o del periodismo de investigación, hasta hace unas semanas quien lideraba, quien era la cabeza, la punta de la lanza en el tema de deshacerse de medios de comunicación fue Copesa. Copesa con los cierres de Paula, con los cierres de la misma que pasa y de un montón de medios arrojados a su propio conglomerado o lo que hoy es la actual fusión de La Hora con La Cuarta, bueno, fusión, comillas. Y acordándome lo que dijo alguna vez Carlos Tromba en la presentación de su libro, que era que hoy la investigación, el gran paraguas del periodismo de investigación son los libros. Sí, es un paraguas, porque claro, en CIPER no caben todos, y sí, es un paraguas, efectivamente, los libros una forma de hacer periodismo de investigación. Quiero volver al tema del libro y... no, por favor, adelante. Viendo esa misma parte, la parte del periodista que se la juega por hacer esto y que hace un libro que a veces ni siquiera es exitoso y pasa colado y los pocos que lo leyeron se enteraron y el resto no. Pero ¿qué le pasa al periodista? ¿Cómo quedas tú con respecto al resto del medio? ¿Quedas como un tipo conflictivo? ¿Tienes algún problema? No creo que lo cuentes todo. No sé, pero eso yo creo que cada caso es particular. Claro. Cada caso es particular, no puedo responder por lo que le pase a otro, digamos. No, yo creo que cada caso es particular, no hay... No, a mí lo que siempre es que me encanta esto, para mí más que un trabajo de una pasión, lo disfruto, me encanta, es entretenido, eso. El caso, yo encuentro vergonzoso porque uno que vivió la época de dictadura sabía el tipo de prensa que había. Pero ahora que estamos en democracia, yo lo encuentro peor, caótico. O sea, todos esos periodistas que lucharon en esa época, lo de la revista Cauce y Análisis, que me encantaba, ahora a mí me da vergüenza. Me da vergüenza que no tengan cojones. También, claro,
tomando lo que dice usted, muchos de los que hoy, de los que ayer lucharon, hoy están apernados al poder y engolosinados con el mismo poder. ¿Se hace más difícil la labor del periodista cuando está tan atomizado todo? ¿Atomizado cómo? En que las redes de amiguismo o de parentesco a nivel político se están cruzadas con, en este caso, con las Fuerzas Armadas. Pero mira, yo creo que Chile es un país fácil para hacer periodismo de investigación, ¿eh? O sea, si yo lo comparo con Centroamérica y México, Chile es un país fácil para hacer periodismo de investigación. Tiene dificultad, no, aquí nadie corre peligro, o sea, no. Centroamérica y México... Más que el propio silencio de los medios. Claro, pues somos un peligro, es una lata, no es un problema, pero en el caso de Centroamérica y México, la situación es un drama, o sea, un drama de seguridad real. Y lo que hay, yo creo que acá yo disfruto mucho lo que hago, lo paso muy bien, y lo que hay acá es que, claro, hay un conflicto con los medios de comunicación, pero esa fue una decisión de la élite política. La élite política decidió que no hubiera más medios. Y ahora hay un gran tema de cómo se hace esto, porque efectivamente el periodismo de investigación sale caro, pues una investigación son 6 meses, un año. Entonces ningún medio tendría un tipo investigando 6 meses, un año y no haciendo nada más, ¿no? Y es más fácil la inmediatez, como tener la entrevista del personaje X y lo publicamos y ahí hacemos el conventillo que podemos hacer, no sé, como, uy, ¿qué dijo esto? ¿Qué dijo esto? Nunca he sentido temor por el hecho que escribiste Milico Gay y en este caso Mi Orden de Patria, observado así como que... No, mira, no, o sea, van a haber tonteras, pero la verdad es que este no es México ni Centroamérica, sería súper exagerado, súper... No, desubicado incluso de mi parte decir que es una situación terrible. Recuerdo, a lo mejor te mostraron unos papelitos cuando fue la presentación de Traición a la Patria. Sí, sí. Que él traiciona a la patria y ponían una deuda tuya con un banco X y el número de la causa en tribunales, lo que encontré bastante mala leche. No, es la casa, el conflicto con la casa, pero ya lo resolvimos. ¡Qué bueno! Quiero volver al caso Milico Gate y rescatar un párrafo de un artículo de La Tercera, que salió el miércoles 11 de julio. El abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, aseguró que detrás de Huracán hubo una asociación ilícita que se aprovechó del aparato del Estado para dañar el funcionamiento colectivo de la institución y a los 10 comuneros afectados por la presunta implantación de pruebas en sus dispositivos móviles mediante el supuesto software Antorcha, creado por Alex Smith, alias el profesor, y utilizado por los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, supuestamente para interceptar mensajería instantánea. Aquí comenzaron los dimes y diretes entre quienes ya quedaron al acecho de la justicia. Claro, ya al final se empezaron a entregar entre todos, sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que lo que va a pasar ahí es que en algún momento esto va a llegar muy arriba en el general, pero insisto, una cosa son las sospechas que uno tenga y otra muy distinta es cómo se prueba judicialmente, ¿no? Es un tema cómo se prueba judicialmente. ¿Cómo deberíamos pensar hoy el tema del caso Milico Gate, del caso del Paco, del Milico Gate o del Paco Gate? ¿Cómo deberíamos pensarlo nosotros como ciudadanos? Yo creo que hay que pensar que es un reflejo lo que pasa en Carabineros y lo que pasa en el Ejército. Es un reflejo lo que pasa en la sociedad. No es una situación aislada. O sea, lo que pasa en las instituciones armadas, uniformadas, es lo mismo que está pasando en el Congreso con la ley de pesca. Es lo que pasó en TVN cuando hicimos una investigación sobre la administración del Congreso y tampoco se emitió nunca, probablemente porque habían ex integrantes del Congreso, el director de TVN, ¿no? Entonces creo que efectivamente lo que hay que pensar es por qué como país nos pusimos tan corruptos, y creo que el tema es porque el dinero es el centro de la sociedad. Creo que dejamos de ser un país donde la solidaridad o donde la fraternidad fuera del centro, y el dinero es lo que define todo, define si tú tienes derechos sociales o no los tienes, define si tienes acceso a la educación de buena calidad o no la tienes, define si tienes pensión digna o no la tienes. ¿Te fijas? Fíjate que hasta hace unos años atrás, y quizás pronto también de nuevo, pero había personeros, incluso algunos que hoy día son ministros,
en el área económica, que defendían a brazo partido que la solidaridad era mala en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de la salud, ¿no? Que cada cual tenía que rascarse con lo que fuera, que si las mujeres embarazadas tenían que pagar más, que paguen más, pues. Bien impresentable moralmente, ¿no? Bueno, pero esa pobredumbre moral, ¿ya? Que tenía un discurso ideológico atrás, que es el neoliberalismo, esa pobredumbre moral es la que hoy día nos tiene en esta situación. Y yo espero que de alguna forma se supere. Y también ocurre con, no sé, hay muchos fanáticos, volviendo al tema del caso del pasado, de la dictadura, que muchos fanáticos del gobierno militar también decían como que no, nos salvaron, que muchos que perdonaron a Pinochet, en el fondo, de que se haya deshecho de cierta gente, pero que no le perdonen que haya robado. Es un país muy raro. ¿Somos un país muy raro? Bueno, todos los países son raros, este también tiene sus cosas raras. Pero sí, es algo bien extraño, pero es lo mismo, ¿no? Que el dinero tiene más valor que la persona, y eso es muy brutal. ¿Iba a decir algo? ¿No? Me hizo como una seña. Para finalizar, ¿qué hay en el futuro de Mauricio Weber? No sé. No sé. Menciona en la introducción del libro un caso que investigaba sobre las AFP, a la cual le presentaste a TVN y obviamente te costó tu puesto en TVN. Sí, bueno, no sé, vamos, o sea, sí, estamos en esa investigación, pero tengo que hacer otro libro antes, que es más de memoria. Ya. Digo, del tema de la memoria social colectiva, no la memoria mía, ¿verdad? ¿Más cercano a tu libro anterior, a Los Niños de la Rebelión? Por ahí, pero más largo. Ya. Más transversal, digamos. Y después tenía que estar el FP, pero vamos por parte, vamos de a uno. Ya. Vamos de a uno. Excelente. ¿Alguien más quisiera decir algo? No, yo nada, darle las gracias porque siempre me entretengo mucho acá, así que salvar a la gente. Por acá, Bueno, no sé. A todo. Esa grabación va a salir en un año más. No. Bueno, okay. No me queda más que recomendar a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes nos están viendo a través de Facebook Traición a la Patria, del periodista Mauricio. De Orden y Patria. ¡Oh! Pasa palabra. Otra vez, repito, el corte, idiotas. Recomendarles a quienes nos están viendo a través de YouTube y a los que nos están viendo en Facebook, Ni Orden ni Patria, del periodista Mauricio Weibel. La historia del entramado del caso Paco Gate, muy dinámico, de muy fácil lectura. Si te da rabia, pierdes. Eso es lo que puedo decir. Pero es que son los libros necesarios para este país. Este también es un libro de memoria en el fondo. Por lo menos de la memoria reciente. Puede ser. Una de la memoria reciente. Y obviamente que lo pueden encontrar aquí en el placement. Lo que pueden encontrar a través de espacioforestal.cl o en el mismo local de Espacio Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Mauricio, gracias por este ratito para conversar. No, gracias a ustedes.